Bienvenido a nuestro canal de YouTube. El día de hoy hablaremos sobre la pensada por las dos puntas. Este es otro principio obsoleto presente en el dominó moderno por los viejos jugadores, los cuales tratan de mantenerlo, principio que no posee asidero científico alguno, sino que entorpece sobre la información que debe generar el jugador con respecto a la serie que posee de la que va a castigar. Vamos a explicar esto un poquito mejor. La jugada por las dos puntas no tiene sentido porque es desinformativa. Primero porque rompe el contenido de la pensada. La pensada vieja, la que se usa actualmente, ella tiene una pensada corta, una pensada media y una pensada larga, que son atribuibles a la cantidad de series que posee un jugador. Si nosotros le agregamos a esta pensada por las dos puntas, rompe el esquema informativo ya que no genera la realidad sobre la tenencia de series en función de dichas pensadas del sistema actual. En otras palabras, la pensada por las dos puntas es un error histórico que no tiene cabida sino en algunos viejos jugadores. En el dominio moderno, repito, no tiene cabida esa forma de jugar porque es completamente obsoleta, ya que en la actualidad la pensada es precisa en lo que respecta a la información generada sobre la tenencia de piedras o de series. Lo lógico es siempre informar sobre la que castigamos y generar el gusto de que la que vamos a generar no nos gusta para que sea castigada por nuestra pareja. Por eso es que la pensada por las dos puntas solo debe hacerse en un momento puntual del juego. ¿Cuál sería ese momento puntual del juego? Cuando poseemos las dos cabezas, las dos puntas o las últimas de la serie de las dos que se encuentran en cada esquina del esqueleto del juego o esquema. Entonces, mantenemos la idea de que la pensada por las dos puntas no tiene valor informativo, ya que al utilizar el sistema de pensada viejo, desenfoca la información o desinforma sobre la realidad de la tenencia de serie de la que el jugador haya de castigar. Es decir, vamos a verlo en el esquema a continuación. En el esquema nos encontramos en una esquina con un 5 y en la otra con un 1. Si yo poseo 1 o poseo un 5 y me quedo a pensar largo, medio, como lo quieran definir, para informarle a mi compañero que tengo de las dos series, no le estoy informando con precisión cuántas tengo en realidad de las que voy a castigar. Cada serie debe ser informada sobre la tenencia al momento de ser castigada. Entonces, ¿cómo voy a decirle a mío que poseo varios unos y que solo poseo un 5? Si la información real es decirle poseo varios unos, ya que mi compañero no sabrá si cuadrar a 5, cuadrar uno, va a cuadrar acorde a la que él tenga. Y si yo le digo que tengo 5, tengo un 5, pero tengo dos unos, él no me va a cuadrar a uno, me va a cuadrar a la mayor que sería el 5. Eso es lógica razonable. Y si él tiene un 5 más, lo va a cuadrar. Así que no tiene sentido desinformar a través de una pensada por las dos puntas, ya que desinforma sobre la realidad de la tenencia. Es importante definir esto porque en la pensada moderna se asigna tiempo para la cantidad de series que poseemos, de la que vamos a generar o de la que vamos a castigar. Y sería ilógico pensar largo, sencillamente teniendo una y una, o dos y dos, desinformando a través de nuestra pensada. En el dominio moderno, la pensada es el ente informativo, preciso, veraz. Y la pensada por las dos puntas no tiene sentido de información ni preciso ni veraz. Es importante reconocer que la pensada por las dos puntas no posee un tiempo determinado. Si en ningún libro nadie ha definido nunca, ni siquiera en el pasado, cuánto tiempo se le asignaría a la pensada por las dos puntas para identificar. Como ella no tiene tiempo asignado, sencillamente siempre fue una locura decir que se pensó por las dos puntas. Donde algunos gritones le querían arrancar la cabeza a los más nuevos, porque ellos que pensaban por las dos puntas, lo que hacían era desinformar a sus propios compañeros sobre si estaba pensando sobre la que iba a castigar o era otra cosa que estaba diciendo. No, que yo pensé largo, decía mucho, pero ¿cuál es el tiempo de largo? La larga tampoco tiene un tiempo determinado. La pensada largo, corta y media jamás tuvieron tiempo determinado. Nadie sabe cuánto tiempo es una pensada larga, ni corta ni media. Nosotros le preguntamos, hicimos una evaluación a 2000 personas de 11 países en nuestro grupo, en el grupo Dominó Moderno, y nadie ha sabido nunca determinar qué tiempo posee cada pensada del modelo viejo, la media, la larga y la corta. Por eso decimos que la pensada por dos puntas es sencillamente un acto de locura. Es desinformativa, rompe el canal de información real sobre lo que yo voy a castigar. Sí, la información se genera
tranquilamente cuando se vaya a castigar dicha serie, si poseo más o no poseo de ella. No voy a sencillamente actuar de esa forma, porque si me queda una y una, yo no me voy a poner a pensar para decir al otro, me queda una y voy a castigar uno, y mi compañero va a pensar que tengo desde el uno que estoy jugando. Eso es modernismo. Vamos a seguir con esa locura del pasado, con esos dinosaurios que tenemos. Mira, en España hay muchos, en muchas partes del mundo, señores. Pensada en falso no existe. Pensada por las dos puntas es desinformativa. No tiene tiempo definido. Gracias y nos veremos en el grupo de Dominó Moderno. Lo invito a que participen allí. El grupo Dominó Moderno es una escuela. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Muchas personas han visto, pero no están suscritos y después preguntan, mire, ¿cómo vuelvo a tener el video? Señores, si se suscriben, el mismo YouTube les notifica. Andy Rodríguez es nuestro técnico, esta vez más que yo. Entonces, suscríbanse para que les llegue la información cada vez que hagamos un video. Eso es gratis. Solo van a tocar el botoncito donde dice suscribirse y les llegará la información inmediata de que está el video. Es gratis, señores, suscríbanse. Ay, gracias por ver el video y espero que les resulte beneficioso.